En los años 60, nuevas ideas estallaron como bombas de colores en un mundo gris. El terreno estaba listo, la generación VIP de los 50 había encendido la chispa y la guerra del Vietnam la convirtió en un incendio. De las cenizas del conformismo surgió un movimiento subterráneo, un grito de guerra pacífico, el underground. Esta es su historia. San Francisco, Nueva York, Ámsterdam, Copenhague. Eran ciudades donde la vida rompía moldes, incubadoras de movimientos que pateaban el sistema. En España, la resistencia no solo apuntaba al franquismo. Aquí, el enemigo también era el sistema. Barcelona no se quedó mirando. A principios de los 70, la ciudad vibraba con una nueva generación de jóvenes que renegaban de dogmas y abrazaban el caos creativo. Libertad, amor y paz eran su mantra. Feminismo, revolución sexual, ecología, naturismo, todo entraba en el cóctel de una nueva manera de entender la sociedad. Muchos se lanzaron al sueño colectivo de las comunas. Buena onda, amor libre y mandando a la mierda las reglas oxidadas de la familia tradicional. El amor fluía como el agua, sin frenos ni barreras, pero lo que empieza con vibras altas a veces termina disipándose como el humo de un joint. Otros se apuntaron a comunidades alternativas internacionales inspiradas en la no violencia de Gandhi. Fue el caso de Arcoiris o el Arca, fundada por Lanza del Basto. Los más aventureros, a menudo con billetes de papá en el bolsillo, soñaban con emular a los Beatles y a los Beach Boys, que habían encontrado su gurú en el Maharishi. Los que andaban pelados de pasta decidieron peregrinar con sus Citroën 2 caballos, furgonetas destartaladas y algunos incluso en autostop hacia Dharamsala, Nueva Delhi o Goa. Cuando el camino a Afganistán se cerró con la invasión soviética, muchos giraron hacia Ibiza y Formentera, siguiendo los pasos de Pink Floyd, Nico o Bob Dylan, que pasó una temporada en la Casa del Faro. En las playas, los cuerpos desnudos celebraban la vida borrando fronteras de género, nacionalidad o pasado. Nadie sabía quién eras, pero daba igual, todos compartían el mismo rollo. Para llegar al Edén, Barcelona era parada obligatoria. Las Ramblas, el barrio chino, la Plaza Real y los alrededores del puerto eran como un imán para viajeros cargados de mochilas y sueños. En estos rincones se encendía el ritual, hierba y tripis, sacramentos para expandir la conciencia, inspirados en las visiones de Aldous Huxley y otros exploradores del infinito interior. La contracultura no solo se fumaba y escuchaba, también se leía. Kairos, la editorial de Salvador Paniker, era la catedral del nuevo humanismo. Por sus páginas desfilaron pensadores como Alan Watts, destilando sabiduría oriental para mentes occidentales. Theodore Roszak, quien bautizó a la contracultura. Paul Goodman, anarquista y soñador de utopías. Y Erich Fromm con su llamada a un amor libre, profundo y no posesivo. También marcaron a esa generación obras como California Trip de María José Regué, las historias de un joven Roberto Bolaño en su etapa barcelonesa, los viajes chamánicos narrados por Carlos Castaneda y los ensayos sobre antipsiquiatría. La música y la hierba eran los pasaportes al nirvana. Disco Express, la revista musical creada por Joaquín Luqui y llevada a Barcelona por Guy Mercader, se convirtió en una de las revistas líderes para el movimiento. Mientras tanto, la radio amplificaba el eco contracultural con programas como Al 1000x1000 y El Clan de la Una en Radio Juventud. Y música confortable con Carlos Santana para que te encuentres a gusto con nosotros. El underground no solo se pensaba y escuchaba, también se vestía a la moda hippie. Ropa holgada, estampados psicodélicos, flores y accesorios hechos a mano eran su bandera. Broches, collares, pulseras de concha y parches decoraban los cuerpos que promovían un cabello largo y natural desafiando estéticas convencionales. La moda era un manifiesto y cada prenda una declaración de libertad.
La contracultura no solo vivía de letras y dibujos, también tenía su geografía nocturna. Bares y clubs se llenaron de melenudos que buscaban un rincón para conspirar, crear o simplemente dejarse llevar. Entre los puntos claves estaban el Café Mocha, el American Soda, el Café de la Ópera, el Drugstore del Liceo, el Bar London, el Marsella, el Café del Brasil, la Casa Nostra, el Saló Màgic junto al Born, Jazz Colón y Les Enfants Terribles, la primera discoteca de Barcelona. Si había un epicentro donde la música se vivía como un acto de rebeldía, ese era la Sala Celeste. Con su ambiente interclasista atraía a intelectuales y jóvenes contraculturales por igual, creando una mezcla comparable al mítico Marquee Club de Londres. El alma del movimiento se alimentaba de música que rompía barreras y expandía mente. Estos jóvenes se dejaban llevar por el rock psicodélico de The Velvet Underground, The Doors, Pink Floyd, Jefferson Airplane, el blues y el rock clásico de Jimi Hendrix y Janis Joplin, y la canción protesta y el folk de Bob Dylan, Joan Baez y The Byrds. En 1974, la revista underground Ajo Blanco explotó en la escena como un aullido ácrata desgarrando el velo de la izquierda ortodoxa. También llegó la revista Star, que publicó el primer cómics underground español fruto del talento de Nazario, los hermanos Josep y Miquel Farriol y Javier Mariscal. Era El Rollo Enmascarado, del cual tenemos un vídeo. Nazario ve de Sevilla amb els seus dibuixos i còmics. Mariscal. Perquè tinc un cor molt tendre i sóc molt naïf de tota la vida. M'agrada molt el color blanc. El Rollo forma part de la cultura oficial de la Rambla. En los años siguientes, la movida se puso más caliente con la llegada de nuevos panfletos que ampliaron el panorama. Ozono cayó como una bomba en el 75 y el viejo topo se sumó a la fiesta un año después, en el 76. Todos sus lectores y colaboradores frecuentaban la ZAP 275, la primera librería especializada en cómic y cultura underground, montada por Jaume Fargas en la calle Espartería, al ladito del Born. En 1977 la llama continuó encendida con la apertura de la librería Makoki, un nuevo santuario para los frikis de los cómics. Mientras tanto, artistas radicales como Caña desafiaban los convencionalismos con sus exposiciones en la Galería Mec-Mec, convirtiendo cada muestra en un acto de provocación y resistencia. En 1967 el grup de folk emergió como un soplo de aire fresco dentro de la escena musical catalana. Propuesta alternativa a la nova cançó, su estilo festivo e innovador marcó un antes y un después, especialmente con el mítico concierto en el Parque de la Ciutadella en mayo de 1968. Eran jóvenes músicos como Pau Riba, Jaume Sisa, Oriol Tranvía, los hermanos Jordi y Albert Batiste y Enrique Herrera. Aunque el grupo se disolvió rápidamente, su legado inspiró la evolución del rock progresivo catalán. Damià Escudé fue mucho más que un pintor psicodélico. Era una especie de filósofo pacifista y mentor de artistas como Sisa y Pau Riba. Se convirtió en guía espiritual para una generación de jóvenes que buscaban algo más profundo. Y el 27 y 28 de noviembre de 1973, Gall & Company congregó 3.500 jóvenes en el Palacio de los Deportes de Granollers para bailar colocados a tope al ritmo de King Crimson. En 1975, Celeste y La Trinca unieron fuerzas para organizar el primer Canet Rock, un festival al aire libre que tomó inspiración directa de Woodstock. Bajo el sol y las estrellas, 25.000 jóvenes se congregaron para celebrar la música, la libertad y la contracultura. El Canet Rock no solo fueron conciertos, fue un manifiesto de una generación que reivindicaba su identidad. En 1968, Adolfo Marsellach desafió las normas teatrales establecidas con su provocadora obra Marat Sade, marcando un antes y un después en la escena española.
Por su parte, el Instituto del Teatro de Barcelona se distanció del teatro tradicional italiano y el texto convencional, abrazando influencias vanguardistas como Darío Fo y Lindsay Kemp, que inyectaron una nueva energía a los escenarios catalanes. También rompió esquemas el grupo teatral Comediants, fundado en 1971. Sus miembros, que se conocieron en el mítico American Soda de la Rambla, llevaron su espíritu creativo a una comunidad de Canet de Mar a la que se unieron la compañía Eléctrica d'Art. Un momento crucial para el teatro underground fue la consolidación dels Joglars en 1972. Obras como Mary Dose mostraron su enfoque alternativo, pero fue la Torna la que encendió la chispa del escándalo al ser prohibida por el régimen. Así está bien. Y entonces es cuando se aproxima. Exacto. Pero hombre, no, esto es peligroso. Así sí. Esta censura llevó a la cárcel modelo Albert Boadella, aunque pudo escaparse y marchar al exilio. En mayo de 1976, las Jornades Catalanes de la Dona reunieron a más de 4.000 mujeres en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. El 26 de junio de 1977, el Front d'Alliberament Gai de Cataluña organizó la primera manifestación en las Ramblas, exigiendo que se eliminara la ley de peligrosidad social que los marginaba. Un mes después, las Jornadas Libertarias de Barcelona reunieron a medio millón de personas en el Parque Güell y en el Cine Diana, organizadas por la CNT, Ajo Blanco y otros colectivos libertarios. Estas jornadas se convirtieron en un espacio de debate y acción. El colectivo Video Now, pionero del vídeo independiente, documentó el evento. La efervescencia contracultural de los años 70 empezó a desvanecerse con la llegada de la transición democrática. Tras la muerte de Franco, la proclamación de Juan Carlos I, la legalización de los partidos y la aprobación de la Constitución, el espíritu revolucionario dio paso a la política institucional. El PSOE alcanzó el poder en 1982 y Jordi Pujol ascendió a la Generalitat en 1983. Los jóvenes comenzaron a colocarse en el mundo laboral. Llegó el momento de la movida madrileña, una mezcla de cultura underground y casticismo. La era hippie daba su último aliento. Muchos jóvenes se reubicaron en el mundo laboral, mientras que otros huyeron del caos urbano para refugiarse en pueblos más tranquilos y económicos. Pero no todos siguieron el mismo camino. Los hijos de papá se reciclaron como yuppies, cambiando los porros por la farlopa. Por otro lado emergieron los punkis, que se inclinaron por la heroína, un veneno que dejó una cicatriz profunda en la juventud de la época. Aunque la contracultura de los años 70 llegó a su fin, su impacto permanece. Las semillas plantadas en ese tiempo germinaron en luchas contemporáneas como el ecologismo, hoy ya premiado por el cambio climático, y la lucha por la igualdad de género. Si te ha gustado este vídeo, te recomendamos estos capítulos. Si te gusta la historia, recuerda que tenemos un canal paralelo, Proyecto Memory. Eran ciudades donde la vida rompía móviles. Sigo. Y accesorios. Sigo. Va. Ya. La efervescencia contracultural de los años 60. La efervescencia contracultural de los años 70 empezó a desvanecerse con la llegada de la transición democrática. ¿Qué? ¿Y qué he dicho? Es como las ovejas. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro,
Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.